Muy buen día para toda la gente que está conectada con esta masterclass, la número 2 de esta serie que está abarcando la temática del libro Asume el control de la energía. Comenzamos la semana pasada y estuvimos hablando de un tema pero muy especial. Hoy me siento más alegre que de costumbre por una razón muy particular. Y es que el día de hoy, 13 de junio, estoy cumpliendo 61 años. Años muy bien vividos, disfrutados al máximo. Y hoy desde Buenos Aires tengo el privilegio de compartir con gente de toda América Latina, de Europa, de los Estados Unidos, que son parte de esta masterclass. Tengo una excelente noticia. Y es que en los próximos días ya el libro estará disponible por tiempo limitado de forma gratuita en mi plataforma de YouTube en versión de audiolibro, para que tú puedas disfrutar estos temas tan extraordinarios, tan necesarios y vitales para poner herramientas en las manos de las personas para ayudarlos a enfrentar y a superar la crisis que nos ha tocado vivir a cada uno de nosotros. Estuvimos hablando en la primera masterclass, abordando fundamentalmente el tema de 2 llaves maestras para asumir el control de nuestra energía. Estuvimos dentro de ese contexto hablándolo. Hoy solamente las voy a recordar para que tengamos un contexto antes de entrar en materia directamente. Hablamos de la llave maestra número 1, que dice lo siguiente, que la mente es el arquitecto de la realidad y los pensamientos son la materia prima con la cual yo construyo, yo trabajo en mi mente para construir la realidad. La segunda llave maestra, que es complementaria, es fundamental y dice lo siguiente, este es el enunciado de esta llave maestra. Tú no eres lo que piensas, tú eres el pensador, tú eres la conciencia pensante y eso te pone a cargo, te pone a ti en control, te pone a ti en dominio. Tú eres el que decide qué materia prima va a usar el arquitecto de la realidad para construir la realidad cotidiana y de esta forma sumarse como un co-constructor en lo que es la realidad colectiva, que se crea por la masa crítica pensante de la mayoría, para que entonces todos podamos experimentar la realidad que experimentamos, valga la redundancia. Entonces, esto diferencia a un conductor de un pasajero. Y decíamos la semana pasada que el conductor es aquel que usa de manera consciente el arquitecto de la realidad, su mente, eligiendo cuidadosamente la materia prima que usará para construir la realidad. Aquel que no es conductor, que no está a cargo, que no asume el control, es el pasajero de alguien más en este viaje que llamamos vida. Es aquel que usa, porque todo el mundo usa el poder para crear la realidad. Este es un poder que Dios nos dio a todos nosotros y que nos hace semejante a nuestro Creador. Así como Él crea, tú y yo tenemos la facultad, el poder y la habilidad para crear la realidad donde vivimos. Así que el pasajero es aquel que usa, pero de forma inconsciente, al arquitecto de la realidad, asumiendo como suya la materia prima que produce el sistema, ignorando por completo que esas ideas, que esos pensamientos, que esos contenidos, oiga bien, no son originarios de ti, no provienen de la fuente original, sino que son producidos por el sistema, que es un monopolio, que engloba los medios de comunicación, la televisión, la radio, la prensa, el cine, la industria toda del entretenimiento, la industria de la música, todo el 99% de los contenidos que la gente utiliza en su mente para construir su realidad es producido por el sistema, por la élite gobernante que mueve los hilos de poder tras bastidores. Dicho todo esto, vamos a pasar a lo que tiene que ver con la clase hoy, que tiene que ver con 3 temas fundamentales. Número 1, vamos a hablar de cómo ser libres de la manipulación sistémica.
Y la manipulación sistémica es posible a causa de la ignorancia de la gente, de estas cosas que hablamos la semana pasada y de estas que vamos a hablar esta semana. Cuando tú ignoras algo, puede ser manipulado por quien sí lo sabe. Sobre todo si esa persona tiene a su disposición toda la infraestructura de poder para producir los contenidos y para manipular las masas. Entonces, esto es muy importante que lo entendamos. Entonces, en base a esa ignorancia generalizada de la mayoría, entonces se crea una manipulación sistémica. Entonces, ¿cómo librarnos de esta manipulación? Y la única forma de librarnos de la manipulación sistémica es conociendo la verdad. Bien lo dijo el maestro de maestros Jesucristo: conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Obviamente no estaba haciendo alusión a teología, no estaba haciendo alusión a una religión, estaba haciendo alusión a la verdad. Y esto es importante que lo entendamos y que lo comprendamos de manera muy correcta para poder enfrentar toda esta burbuja, toda esta ilusión de mentira que usa el sistema para manipular lo que tú piensas. Porque quien manipula lo que tú piensas, manipula tu vida. Y esto es importante que tú lo sepas. Entonces, esto implica un despertar de conciencia. ¿Y qué es estar despierto? Porque esto no es un asunto místico, esto no es un asunto etéreo, esto no es un asunto que tenga que ver con una religión en particular. Esto tampoco tiene que ver, aunque tiene un valor y una importancia y su relevancia, no tiene que ver con ser un teórico o ser un investigador o ser un teórico de la conspiración. No. Que eso tiene su valor, averiguar, eso es muy importante. Pero es que a la verdad no arribamos simplemente por la búsqueda, aunque la búsqueda y la investigación es parte del proceso. A la verdad arribamos por revelación, arribamos por un descubrimiento, nos hacemos conscientes. Una vez que tú conectas con la fuente, con la matriz original del saber, del conocimiento, con el todo de lo cual salió todo lo que hoy existe, visible y invisible. Una vez que tú estás conectado a esa fuente, lo mismo que ocurre con Internet, para usar una analogía que se entienda. Usted tiene servicio a Internet, usted se conecta a Internet y usted puede navegar en Internet y conectar con cualquier información. Cuando tú tienes la conexión con el Creador, cuando tienes la conexión con el todo, cuando tienes la conexión con la computadora maestra que estableció las leyes que gobiernan el universo, tú te haces consciente de una verdad. Y cuando te haces consciente de una verdad, despiertas a ella, toda la mentira cae por su propio peso delante de ti. Esto es importante que lo comprendamos. La verdad no es un concepto, la verdad no es una definición. Entonces, cuando nosotros etiquetamos, rotulamos, clasificamos la verdad, estamos encapsulando lo que es incapsulable. Estamos intentando descifrar lo indescifrable. Estamos intentando explicar lo inexplicable. Estamos colocando dentro de un espacio finito lo que es infinito. Estamos limitando lo que es ilimitado. Y queremos circunscribirlo al espacio y al tiempo donde tú y yo experimentamos en este plano existencial de 3 dimensiones, donde tú y yo experimentamos lo que llamamos vida. Queremos que la verdad se convierta en un elemento circunscrito a este espacio y tiempo. Pero la verdad es eterna. O sea, la verdad es que no podemos encapsular la verdad, convertirla en una píldora y entonces decir yo la tengo. Entonces, porque entonces hay lo otro que ocurre es que cada generación tiene un pensamiento dominante, un paradigma dominante e interpreta las cosas con ese lente. Entonces termina la gente viendo las cosas no como son realmente, sino como la persona es, como la persona piensa. Por eso es muy importante que entiendas que la verdad no es un concepto, la verdad no necesita ser explicada, la verdad no necesita ser definida. La verdad no necesita ser defendida. En cambio, la mentira
necesita de muchas mentiras. Alguien dijo que la mentira tiene patas cortas. A menos que tú mientas continuamente y nadie se dé cuenta de la ilusión, del truco que estás haciendo por la programación mental que se usa para distraer de forma deliberada la atención de las personas. La persona tiene que ser un maestro de la mentira, diciendo una mentira con otra mentira, más otra mentira, pero llega un punto donde la mentira no se puede sostener y cae por su propio peso. Eso no es lo que pasa con la verdad. Entonces, ¿cuál es el problema de todo esto? Que se ha creado una cárcel mental en la que tú inconscientemente has participado al ceder tu energía, tu poder creador de la realidad a quienes manipulan el sistema. Y esa cárcel ha sido creada con conceptos. Es porque es una prisión mental. El territorio de batalla real, verdadero, no es nuclear, no es cuerpo a cuerpo, no es bacteriológico. ¿Me entiendes? El territorio de batalla es la mente del ser humano, porque es allí donde se construye o se deconstruye la realidad. Es allí donde todo existe como diseño para luego traerlo a existencia en nuestro entorno. Como dijera alguien, pienso y luego existo. Esto es muy importante que tú lo entiendas. La manipulación sistémica se hace a base de conceptos. Una vez que tú validas un concepto en tu mente, tú quedas condicionado a los postulados, preso a las condiciones y a los límites de ese concepto. La única forma que te libres de ese concepto es cambiando ese pensamiento por otro pensamiento. En otras palabras, cambiando esa idea, ese argumento, esa narrativa, ese concepto, esa definición que ha hecho una fortaleza en tu mente por un pensamiento totalmente nuevo. Y una vez que adoptas un pensamiento nuevo, tú naces de nuevo a esa realidad. Y a partir de ese momento, ese es el lente con el que tú ves, con el que tú interpretas el entorno que te rodea. Y a partir de ese momento, ese concepto interactúa con todos los archivos que está en la mente del ser humano para construir una realidad en base a esos lineamientos. O sea, a menos que cambiemos nuestra manera de pensar, y esto es simple, esto es elemental, no podemos cambiar nuestra manera de vivir. Entonces, por ejemplo, te lo voy a probar porque esto se ha probado científicamente para que te des cuenta cómo el concepto determina cuáles son tus límites. Por ejemplo, un hipnotizador profesional hipnotizó a una persona y bloqueó en su mente la definición, el concepto del número 4. Y una vez que el hipnotizador le dice a la persona, por favor, cuente los dedos que están en su mano, la persona contaba 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10 y se sorprendía porque pensaba que tenía un dedo de más. Pero es que estaba bloqueado ese conocimiento, ese concepto, esa definición. El concepto del número 4 no estaba accesible. Así que él no podía, de alguna manera, contar el número 4 porque no lo entendía, no sabía que existía. La gente piensa que ve con los ojos, y yo lo hablaba la semana pasada. No, la gente ve con el cerebro. Esto es importante que tú lo veas. Los ojos, los oídos y todos los demás sentidos solamente captan señales, impulsos eléctricos, vibraciones, frecuencias que van al cerebro donde los neurotransmisores clasifican, catalogan para que nosotros podamos interactuar con el entorno. Entonces, esto es importante que tú lo entiendas. Los ojos ven lo que la mente está preparada para entender. Esto es importante que lo comprendas. Entonces, si tú no tienes el concepto, si tú no tienes la definición, entonces tú no estás consciente de eso. Te haces consciente de algo cuando tú lo validas y eso se convierte en un pensamiento dominante en tu mente. Entonces, ¿qué fue lo que dijo Henry Ford? Que significa exactamente lo mismo. Él acuñó una palabra que dice, si crees que puedes, al igual que si crees que no puedes,
igualmente tienes la razón. ¿Cómo así? Dirá alguien en Colombia. ¿Cómo es que si yo creo que puedo, al igual que si creo que no puedo, tengo la razón cualquiera que sea el pensamiento que elija? Porque no se trata de tu capacidad, no se trata de tu habilidad, no se trata de las circunstancias ni siquiera de las posibilidades. Se trata de qué es lo que tú validas. Cuando crees que puedes, validas el concepto, la definición, la idea y creas, se convierte en un pensamiento dominante en tu mente. Eso va a crear una representación interna. Te va a dar un lente para ver, para entender, para juzgar el entorno, para discernir. Y te va a permitir conectar un argumento con otro argumento allá arriba a nivel celular para que entonces tú construyas los hábitos que necesitas, que van a ser responsables de la conducta que traerá existencia o materializará esa realidad que primero es un diseño en tu mente. Fíjate, esto lo vamos a ver en el segundo capítulo, en el segundo punto con mucha más claridad. Si crees que puedes, eso es un concepto. Eso desarrolla una definición por defecto. Como si crees que no puedes, ese es otro concepto. Así que eso que tú crees, eso que tú validas, es lo que finalmente va a desencadenar el enfoque de tu energía, porque allí se va a ocupar tu pensamiento. Eso va a determinar cuál será tu lenguaje a partir de ese momento. Eso va a determinar cómo vibras, cuál es la emoción y el sentimiento que conectado al vocabulario, al lenguaje y al pensamiento, en esa sincronía se concentra la energía que potencia la materialización de eso que tú has validado. No se trata si es bueno, si es malo, si te conviene, si no te conviene. Se trata de que este es el arquitecto de la realidad, tu mente. Por ejemplo, te lo voy a explicar, para que tú veas que cuando hay una ausencia de un concepto, las cosas no significan nada para ti. Por eso cuando tú escuchas a una persona hablando en ruso, en rumano, en cualquier otro idioma que no es el español, para ti no significa nada. Pero no significa nada porque tu mente no tiene el concepto de ese idioma, no lo define, no lo entiende, no lo comprende. Aunque estás escuchando los sonidos y tus oídos están tomando la frecuencia y la están llevando a los neurotransmisores, a menos que tú hayas aprendido el idioma, no va a tener ningún significado para ti. Podrás tener el significado de una palabra aislada que sí te la sabes, pero no podrás armar el contenido y no tendrá ninguna significación para ti, a menos mentalmente. Entonces no te concentrarás allí. Puede ser que sea una canción y te guste la melodía y tú la tarareas hasta aprendas a repetirla y la cantes sin entenderla. ¿Ves? Entonces es muy importante. Por ejemplo, te voy a dar un ejemplo de la naturaleza. Un abejorro. También lo llaman cigarrón en otros países. Para ti no es extraño ver a una abeja con sus alitas volar libremente. Pero cuando vemos a ese monstruo, que es un abejorro, que es muy grande, un cigarrón, con esas alitas tan pequeñas, nos cuesta entender cómo lo hace. De hecho, la ley de aerodinámica, y estoy hablando de un hecho científico, dice que ese abejorro, por la proporción y el volumen de su masa, no podría volar con esas alas tan pequeñas. ¿Y tú sabes por qué el abejorro igual vuela? Porque no lo sabe, porque no tiene ese concepto, porque no tiene esa idea, porque no tiene esa definición, porque eso no es una limitante en su mente. Él no está condicionado. Él tiene alas y cree, como dijo Henry Ford, que puede volar. Entonces se adecúa, hace el esfuerzo que tiene que hacer y vuela. Hay muchas cosas que tú no las haces en tu vida por la sencilla razón de que tú no tienes ese concepto instalado en tu mente.
Una vez que tú instalas un pensamiento o una idea, a partir de allí se concentra la energía para hacer que eso se convierta en parte de tu experiencia cotidiana. Es tan sencillo, esto realmente no tiene nada de complicado. Todo el mundo lo hace consciente o inconscientemente. Entonces, el concepto que tienes acerca de algo determina tus posibilidades o las limitaciones que hay en tu vida. Por ejemplo, si yo te pregunto, ¿quién es Dios para ti? ¿Qué o quién es Dios? Si tú eres capaz de explicármelo, te tengo noticia, entonces no es Dios. Dios no es un concepto, no es una definición, no es una idea, no es un argumento, no es una cualidad. Es algo inexplicable, indescifrable, infinito. No está sujeto a las leyes que gobiernan la creación que salió de Él. Él es el observador, Él está del lado de afuera. De hecho, todo existe en su vientre, porque en Él vivimos, nos movemos y somos. Es posible que tú me des un concepto teológico, porque de hecho la palabra teología, teo, que significa Dios, y logía, ¿verdad? Estudio. Entonces, es que el estudio que la criatura tiene de su creador. El creador conoce muy bien lo que hizo, lo que creó y las leyes que gobiernan la creación. Pero nosotros conocemos solo en parte. De hecho, tú no creas nada que no tenga una ley previamente preestablecida. El ser humano lo que hace es descubrir leyes que gobiernan el universo. Y esto es importante que tú lo entiendas. Entonces, de la misma forma como no puedes explicar a Dios, porque en el momento que tú a Dios lo metes dentro de una definición, Dios es esto, esto y esto. Tú acabas de condicionar a Dios a tu capacidad finita y limitada y a tu poco entendimiento. A partir de allí acabas de limitar el potencial que el Creador tiene para incidir en ti, porque para ti es un ser limitado. De la misma forma ocurre con los miedos, con las fobias que hay en ti. Los miedos en nosotros son conductas aprendidas, que desde pequeños quizás nuestros propios padres empezaron a decirnos lo que no podíamos, lo que no debíamos y el cuidado que debíamos tener, pero no tenían la idea de programar la precaución en ti, ¿verdad? Sino que programaron miedo. Y quizás muchos niños le digo, si no te portas bien, va a venir el coco, por decir algo. Y entonces finalmente asociaron eso con algo malo, con algo peligroso. Y entonces empezaste a construir un concepto basado en el miedo. Y entonces, y sin darnos cuenta, crecimos con esos miedos a nivel subconsciente. Entonces, es un concepto, el miedo es un concepto. Una vez que tú descubres lo que hay más allá, descubres la verdad, el miedo no tiene lugar. Entonces, esto es importante. Ahora, ¿qué es la muerte? Para usar otro ejemplo que nos pueda servir. La muerte va a depender la forma como nosotros procesamos eso, que tiene tantos conceptos y definiciones dependiendo de el paradigma, el área de estudio, de investigación o de quién habla de eso. Entonces, hay culturas en el mundo que entran en luto, en tristeza, cuando un ser humano nace. Y que hacen una fiesta y una celebración enorme cuando una persona muere. Entonces, la verdad es que no tienes memoria de lo que había antes de entrar en este plano, porque a este plano existencial entraste por el nacimiento y sales de él a través de la muerte. Y hay un tiempo entre el momento en que tú te encarnas y el momento en que tú abandonas tu cuerpo, que es lo que llamamos vida, donde tú y yo tenemos que conocer algo y aprender algo que nos permita continuar en nuestro tránsito. Pero eso va a depender de la definición que tú tengas. ¿Es la muerte, es el nacimiento el principio de algo? ¿Es la muerte el fin de algo?
Todo depende del concepto y de la definición que tú tengas aquí en tu cabeza. Para mí, el nacimiento no es el principio y la muerte no es el final. Porque ya estábamos explicando el concepto de energía. La energía no es creada, tampoco es destruida, solo se transforma. Es como los estados de la materia. Y la materia existe por causa de la energía. Entonces, es muy importante esto que lo entendamos. Todo es energía. Y era lo que hablábamos la semana pasada. Entonces, cuando encarnas, la energía entra dentro de un avatar, que es nuestro cuerpo. Pero tú no eres tu cuerpo. Ni siquiera eres el cerebro, que eso es hardware. Tu mente ni siquiera son las neuronas. Es tu cerebro. Porque después que tú dejes tu cuerpo, tú tendrás todavía la capacidad de pensar. Somos una conciencia pensante, que salimos del todo. Somos energía originaria del punto de partida de la creación. Todo está hecho de lo mismo. Solamente que estando en un cuerpo adquirimos la conciencia. Pero somos parte, la conciencia de un individuo, quise decir, somos parte del todo. Todo está conectado. Las divisiones son parte del programa. Es la forma como esta élite crea conflictos, divide a la gente, crea ideología, crea conceptos, crea definiciones y entonces pone a pelear a todo el mundo contra todo el mundo. Vivimos con una mente fragmentada, vivimos llenos de divisiones, pero resulta que todos somos hermanos. De hecho, la Biblia dice en Hechos que de una sola sangre Dios hizo a todo el linaje de los hombres y les ha prefijado el orden de los tiempos y los límites de su habitación. ¿Para qué? Hay un propósito en esa encarnación, para que hallen a Dios, aunque sea palpando, aunque no está lejos de nosotros, porque en Él vivimos, nos movemos y somos. Y esto es importante que nosotros lo entendamos, que es un virus, que está muy de moda en el presente, es un patógeno. ¿Desde cuándo existe? Desde siempre. El ser humano ha vivido con virus, con microbios, con bacterias. No hay nada nuevo debajo del sol. La familia coronavirus es vieja. Hay una variedad de más de 12. Entonces, son virus que han estado en animales y hay otra variedad que también se da en los hombres, que son del tipo del virus gripal o del virus de una influenza. De hecho, no hay diferencia entre los síntomas de uno y otro. Pero, ¿qué es lo que hace diferente en el día presente lo que estamos viviendo? El terror, conceptos, definiciones, el miedo que se inocula de manera programada a través de los medios de comunicación de forma continua para crear en ti miedo, incertidumbre, inseguridad. Nadie te habla de cómo subir el sistema inmune, porque cómo el ser humano ha enfrentado a todos los patógenos desde que tiene existencia sobre la tierra. Dios te hizo perfecto, te dio un sistema de defensa que es capaz de enfrentar virus, que es capaz de enfrentar microbios y bacterias y mantenerte saludable. Vas a ver, porque lo vamos a ver en el último capítulo, cómo es la simbiosis entre el cuerpo y la mente, de qué forma se usa la bioquímica y de qué forma se puede deprimir el sistema inmune o se puede mantener fuerte. Pero ve, hoy en día la noticia, la matriz de opinión no se basa en la salud, se basa en la enfermedad, se basa en la muerte. Todo es una mala noticia. De manera que el ser humano vive lleno de cortisol, vive lleno de adrenalina. Hay muy pocos espacios para que el cerebro segregue hormonas y sustancias químicas como la dopamina, como la endorfina, como la serotonina, que son sustancias que no solamente implican salud mental, emocional y física, porque el cuerpo somatiza el estado emocional del individuo, sino que es capaz de mantener el sistema inmune trabajando al 100%. Pero el miedo, el cortisol en el torrente sanguíneo, deprime el sistema inmune. Entonces todo esto no es fortuito, no es una casualidad. Hay todo un diseño, hay todo un plan detrás de todo esto. Entonces, el ser humano sana como ha sanado siempre, porque su sistema inmune es capaz de hacer frente. Claro, hay personas que tienen enfermedades de base,
que van a ser más vulnerables, no a este, sino a cualquier virus, a cualquier bacteria, porque tienen un sistema inmunodeprimido. Pero eso siempre existió, ¿me entiendes? No es una noticia nueva, pero como te lo están repitiendo estadísticamente todos los días, y esa es la cuenta que tenemos, pareciera que vamos de forma regresiva hacia la catástrofe. Tu mente está siendo saturada de miedo. Y esto no es una cosa casual. Quiero que te des cuenta. Y eso va a generar una serie de consecuencias que la vamos a estudiar mucho mejor más adelante. Por ejemplo, ¿qué es el diablo para ti? Esto es importante que lo manejemos. Bueno, eso va a depender de cuál sea el concepto que tú tengas de esta entidad, entre comillas. No importa si es un ángel caído, si es un demonio, si es un ser dimensional de otro plano, de otra realidad que ha parasitado a las mentes desde nuestros tiempos ancestrales y está detrás de las sombras. Y no importa, no se trata del poder que tenga este ser maligno. Eso no es lo que debería ser importante para ti y para mí. ¿Qué es lo que realmente importa? ¿El poder de las entidades o el poder que tú tienes? La capacidad que tú tienes. La pregunta es ¿quién tú eres? ¿Cuál es el poder que hay en ti? ¿Por qué tiene ventaja cualquiera que sea tu enemigo y tu adversario? Y lo vamos a ver más adelante en lo que es la ecuación del poder. Porque el poder de tu enemigo es directamente proporcional al miedo que tú le tienes. Si tu miedo aumenta, el poder que tu adversario tiene sobre ti también aumenta. Si tu miedo disminuye, el poder que tu enemigo tiene sobre ti también disminuye. Pero si tú logras procesar tus miedos, mejor aún, sustituirlos con la energía matriz del amor, entonces el poder que cualquier enemigo tenga sobre ti desaparece. En otras palabras, soy yo quien le da poder a quien me adversa. Soy yo quien le da poder a las circunstancias sobre mí. Las circunstancias no son ni buenas ni malas, es cómo la interpretas, cómo lo procesas en tu mente. ¿Qué definiciones hay allí? ¿Qué conceptos controlan tu manera de pensar? Tú fuiste creado a imagen y semejanza de Dios. Eres la corona de la creación. ¿Y en qué eres semejante a Dios? En que Dios creó de la nada todo lo que existe y lo sustenta. Tú y yo tenemos la misma habilidad, el poder para crear nuestra realidad, tanto cotidiana como colectiva. Esto lo saben otros, pero nadie te lo enseña. Porque en la medida que tú lo ignoras, tu enemigo puede ascender para hacerte creer que es más grande que tú, que puede más que tú y que tú no tienes cómo enfrentarlo y que una batalla frente a frente con tu enemigo, tú siempre vas a salir perdiendo. Ese es el concepto que puedes tener. Quizás puedes mirar lo grande del problema, de la circunstancia, sea familiar, sea económica, sea emocional, cualquiera. Lo ves como algo muy difícil de superar. Ese es el concepto. Esa es la definición que controla tu pensamiento dominante. Obviamente no se trata de que tú puedas o no puedas, porque a la verdad no existe otra entidad que tenga más poder que el que tú tienes dentro de este mismo plano existencial donde tú y yo vivimos. Solamente que la gran mayoría está siendo manipulada, oiga bien, manipulada en una cárcel mental porque ignora. Y eso que ignora está siendo manipulado, eso que tú ignoras está siendo manipulado por quien lo sabe, quien ha creado no solamente una infraestructura de poder, sino que controla esa infraestructura de poder y sobre todo controla la producción de contenidos con lo que tu mente procesa. Porque tú naciste en el sistema y desde el día que tú naciste, tú eres alimentado. Tu mente es nutrida, tu mente es saturada, tu mente es
totalmente llena de contenidos que proceden del sistema. Pero por eso hay que tomar una decisión. Cuando tú te descubres como, y esto es parte de despertar, cuando tú descubres que tú eres la conciencia pensante, que tú no eres lo que piensas, que tú eres el pensador, a partir de ese momento tú tomas un lugar de primacía, porque tú puedes elegir, tú puedes discriminar, tú puedes seleccionar qué materia prima vas a usar para que tu mente procese la construcción de la realidad que tú quieres. La pregunta que tenemos que hacernos es la siguiente. Esta es la pregunta que tienes que hacerte. Y es muy importante que aprendas a hacerte las preguntas correctas. Porque cuando tú no te haces la pregunta correcta, no importa cuál sea la respuesta, no va a ayudarte, no te va a conducir. Pero cuando haces la pregunta correcta, vas a arribar, a la respuesta correcta. La pregunta es, ¿crees que tienes el poder suficiente para revertir las condiciones adversas que hay en tu vida? Pausa. Piénsalo. ¿Crees que tienes el poder suficiente para revertir, para cambiar, para transformar la situación adversa que hoy está frente a ti? Lo que tú creas, el concepto que tengas, la definición que haya en tu mente para responder esta pregunta, te liberará o te condicionará. Y no depende de lo grande del problema, no depende de lo difícil, no depende de la dificultad, depende de cuál es la idea que tú tienes, cuál es el pensamiento dominante que hay en ti. Voy a hacerte una pregunta más amplia. ¿Crees que todos en conjunto, siendo inclusive la mayoría, como lo decía la semana pasada, tenemos el poder suficiente si nos ponemos de acuerdo, vibramos en una misma frecuencia, en un mismo pensamiento y juntos hablamos un mismo lenguaje y nos dedicamos a transformar la masa crítica del inconsciente colectivo? ¿Crees tú que podemos revertir esta catástrofe transformándola por completo, dando inicio a la creación de una nueva realidad en un nuevo día para la humanidad? Te estoy haciendo preguntas concretas, porque de allí va a depender lo que ocurra después. Te lo voy a ilustrar para que lo entiendas de manera gráfica. Había un rey que tenía a un ave que estaba en una rama todas las mañanas a la misma hora, cantando y cantando y cantando y cantando. Y eso estuvo bueno por un tiempo y le gustó, pero llegó un momento en que él cambió su rutina y necesitaba tener más silencio y le empezó a molestar el canto de esta ave. Aquello que le gustaba antes, ahora cambió el concepto que había en su mente, porque cambiaron sus necesidades, cambió su enfoque. Ahora el ave le molesta, ese canto le molesta. Y entonces él mandó a alguno de sus criados para que fuera y le cortara la rama a esa ave para que el ave dejara de cantar. Ahora, yo quiero que me prestes atención. Préstame atención, muy importante. Yo te pregunto a ti, ¿crees tú que el ave está preocupada porque alguien le va a cortar la rama? ¿Necesita el ave la rama? ¿Depende de esa rama? ¿Qué ocurrió? Que este criado fue a donde estaba el ave y cortó la rama. La rama cayó al suelo, pero el ave abrió sus alas y se mantuvo flotando y volando. Esto es importante, porque el ave no dependía de la rama. Yo te pregunto, ¿tú dependes de algo que está fuera de ti, en lo que tú te estás apoyando, que tú crees que es tu soporte?
que tú crees que es tu muleta, o tú dependes de algo que ya está en ti. Tú conoces tus alas, conoces tu poder. ¿Has empezado acaso a usar tu poder de forma consciente? ¿O sigues dependiendo de la rama? Bueno, si te cortan la rama, si te quitan el empleo, esa es una rama. Si el virus te tocó tu cuerpo, esa es una rama. Pero tú dependes de eso o dependes de un poder que tú puedes asumir el control y que tú puedes usar conscientemente para mantenerte volando, para mantenerte a flote. O estás dependiendo de alguna rama. ¿Qué es eso de lo que tú te has hecho esclavo? De lo que tú te has hecho dependiente, que no te permite ver tus alas, que no te permite ver tu poder. Se llama ignorancia. Pero el ave no fue al colegio, no fue a la universidad. Pero ahí el ave está consciente de su naturaleza, está consciente de su habilidad, está consciente de su poder. El ave está más consciente de sí misma que lo que está el ser humano consciente de sí mismo. Porque una cosa que hace el sistema es sacarte hacia afuera, en vez de ayudarte a entrar, para que descubras que la respuesta a todas tus preguntas no están fuera de ti, están dentro de ti. La conexión con el todo no está fuera, está dentro de ti. Pero esto no te lo enseñan en el colegio, porque quieren hacerte creer que si la rama no existe y la rama te la da alguien, tú dependes de la rama. Y es la forma como te manipulan. Es así como te tienen en una cárcel mental. Es así como hay una manipulación mediática. Se repite tanto y tanto una mentira que tú la validas como una verdad en tu cabeza. Y ese concepto condiciona la verdad de tu vida. Y esto es importante que tú lo tengas muy claro. ¿Cuáles son tus alas? Necesitas conocerte a ti mismo. Necesitas entrar. Necesitas descubrir tus dones, tus habilidades, tus destrezas, tu capacidad. Necesitas conocer el enorme poder que reside en ti, para que puedas salir de esta cárcel mental, para que puedas romper las amarras de esta manipulación mediática que te tiene controlado, manipulado, condicionado, limitado a través de conceptos que son mentiras. Entonces, ¿de qué forma hacemos esto? Cambiando los contenidos con los que trabaja mi mente, cambiando la materia prima, cambiando nuestra manera de pensar, renovando nuestros pensamientos, renovando el entendimiento. Esto es importante. Lo que tú piensas es más importante de lo que te puedes imaginar. Entonces, como dice Romanos 12:2, no se amolden, no le presten atención, no le den la energía de su mente, no abran la puerta para que el concepto de las mentiras que constantemente el sistema está enviando, está produciendo a través de contenido que tú procesas frente a una pantalla todos los días. Tú necesitas desconectarte de eso. Es lo que dice allí en Romanos. No te adecúes, no le prestes atención a esos conceptos, a esas definiciones. Antes, dedícate a renovar tu entendimiento, para que entonces llegues, por vía de despertar tu conciencia, a conocer lo que realmente es agradable, bueno y perfecto para tu vida. Los animales lo saben. Los animales no tienen las mismas limitaciones que tienes tú. Tú crees que la vida es una carrera contra el tiempo, pero una planta o un gato o un perro no usan un reloj y no están pendientes de la hora. Comen cuando quieren, porque su cuerpo se lo pide y lo necesita. Descansan cuando lo necesitan. No están controlados. Ellos, en otras palabras, ellos no tienen ese montón de conceptos que nos tiene a nosotros
totalmente controlados en una prisión. No necesitan crear reglas y normas para determinar su conducta social. Ellos viven, tienen su propia realidad social entre especies y entre interespecies. En el ciclo interminable de la vida, cada quien ocupa su lugar. Cada quien entiende su momento. Y no lo hace a través de un smartphone. Y no lo hace a través de una computadora. Y no estoy hablando en contra de la tecnología, porque bien usada puede ser un instrumento extraordinario y maravilloso. El asunto cuando la tecnología es usada en contra del objeto. O sea, cuando las cosas se crean a favor de y no para perjudicar a quien la va a usar. Entonces esto es importante que lo entendamos. Tenemos que renovar el entendimiento, eliminar los conceptos del sistema. Es hora de quitarle el poder a esa etiqueta que tú crees que es todopoderosa, que se llama la versión oficial. ¿Cómo lo hacemos? Descartando los contenidos que produce el sistema para tu mente. La mente, tú ya a esta altura debes entenderlo, lo dijimos la semana pasada, la mente del ser humano es programable. Así como programas una computadora, le colocas aplicaciones, le colocas programas y luego eso funciona en piloto automático, así es el ser humano. Tu memoria RAM es tu memoria consciente, que lo máximo que alcanza es un 10%. Pero el 90% de todas tus conductas son en piloto automático. Usted pisa una tecla en su computadora y siempre va a reaccionar igual. Siempre va a ser lo mismo a menos que cambie el programa, a menos que cambie la programación. Así es tu mente también. De hecho, la computación solamente es una emulación. La inteligencia artificial solamente es una réplica de la inteligencia extraordinaria que Dios te ha dado a ti. Mira el enorme poder que tú tienes. Nosotros creamos la inteligencia artificial y no la inteligencia artificial a nosotros. Es un medio, es una herramienta, pero nunca debe convertirse en algo que controle tu vida. Entonces, esto es muy importante que tú lo sepas, porque si ellos controlan lo que tú piensas, también van a controlar cómo te sientes, porque los sentimientos y las emociones son consecuencia directa del pensamiento dominante que hay en ti. Y ese sentimiento se convierte en una vibración que resuena en la frecuencia. Esa frecuencia vibrativa, esa frecuencia vibratoria, va a ser identificada por las demás leyes matemáticas del universo, que van a resonar, que van a conspirar contigo para que eso se convierta en un estado permanente en ti, para que tú tengas más de eso. Si tú mantienes esa frecuencia vibratoria de forma consistente en el tiempo, el universo va a interpretar que eso es lo que tú quieres. Más allá de que eso sea bueno, sea malo, te haga bien o no. Ya explicamos la semana pasada que el universo no tiene filtro moral. La capacidad moral es una cualidad exclusiva de los seres espirituales como tú y como yo. Entonces, si ellos controlan lo que tú piensas, controlan lo que tú sientes, controlan la forma como vibras. En otras palabras, van a controlar el producto terminado, porque ellos te proveen la materia prima. Y yo te explicaba la semana pasada que es una ley de creación. Todo lo que está, todos los ingredientes que están en la materia prima se van a ver reflejados de forma inequívoca en el producto terminado. La materia prima son los contenidos, son los pensamientos que tú echas aquí, en esta fábrica de construir la realidad. Y el producto terminado es la experiencia vivencial que va a resultar de esa construcción que tú hiciste. Esto es algo que tú tienes que... Y eso está en tu poder. La gente, ¿sabes por qué está en tu poder? Porque ellos no pueden pensar por ti. Nadie puede pensar por ti. ¿Qué significa eso? Que tú eres el único que tiene control para crear tu realidad. Pero ¿qué es lo que hace quien te manipula? Por asegurarse de producir la mayor cantidad de contenido para que esa sea la materia prima que tú uses pensando que es tuya, ignorando que fue programada en tu mente, que fue instalada como un programa en tu mente, y tú la haces tuya. Entonces tú empiezas a usar esa materia prima
Pero la materia prima fue diseñada por quien la produjo. Y quien la produjo tenía una intención, tiene un propósito, ¿ves? Tiene una razón de ser. Entonces tú tienes que tener una capacidad de discernimiento para discernir qué pensamiento vas a validar y qué pensamiento vas a rechazar. Pero si tú no descubres la llave maestra número 2 de que tú eres el pensador, no lo que piensas, tú ahora, cuando tú entiendes esto, despiertas y tú ahora puedes definir los pensamientos en vez de que los pensamientos te definan a ti. Parece muy sencillo y yo lo repito una y otra vez porque es tan obvio, pero es tan ignorado por todo el mundo y la gente no lo usa. Perdón, la gente lo usa, pero lo usa de forma inconsciente, siendo objeto de manipulación de aquel que logra adueñarse de la programación de tu mente. Y es así como tú quedas preso en esta cárcel mental. Ahora, eso no quiere decir que ahora vamos que salir de la prisión mental implica mudarnos de las ciudades, irnos a las montañas, escondernos en las cuevas y empezar a meditar y entonces olvidarnos del resto del mundo. No. Yo no pienso que eso tenga que ser. Tampoco implica que vas a abandonar el uso de la tecnología. Como yo lo veo, como yo lo entiendo, lo que debemos entender en este momento es cómo funciona la creación de la realidad para entonces, habiéndolo entendido y estar consciente de ello, echarle mano a toda la tecnología que existe para entonces usarla como herramienta en la transformación de esta realidad para que podamos crear el mundo en el que nosotros queremos vivir y no en el que otros quieren que nosotros vivamos. Sin manipulación, sin control. Y eso depende de ti y depende de nosotros. Depende de esa masa crítica pensante del inconsciente colectivo. Y esto nos lleva al punto número 2 del día de hoy, que es entender cuál es el proceso creativo. Y te lo voy a decir muy, pero muy rápido y de forma muy sencilla porque estoy reciclando cosas que ya te he dicho. Fíjate, es algo muy, pero muy sencillo. ¿Cómo se crea una realidad cualquiera? Buena o mala. Que la quieres o que la odias. Que te hace bien o que te hace mal. Exactamente como te lo vengo explicando desde la clase número 1 y como yo lo he plasmado en el libro. La mente es el arquitecto de la realidad. Los pensamientos son la materia prima. Tú eres el pensador. Tú estás a cargo. Tú decides qué materia prima usas. Entonces, aquí la importancia es que tengas conciencia para elegir la materia prima que está de acuerdo con lo que tú quieres. Te voy a explicar esto porque también puedes elegir la materia prima de algo que no quieres. Y te voy a explicar cómo eso puede obrar en tu contra. Pero tú tienes que estar consciente de lo que tú quieres. Esa idea va a ir a tu mente, se va a convertir en una impronta. Yo te lo he explicado en otras oportunidades. Uso la mesa como ejemplo. La mesa tiene 4 patas. Una pata no sostiene toda la mesa. Le ponemos otra pata en la esquina, va a quedar floja de 2 flancos, se puede caer. Le ponemos una tercera pata y todavía la mesa tiene un lado débil porque le falta una pata. ¿Qué es una impronta? Una idea que tiene 4 patas, por usar una analogía para que la entiendas. Cuando le ponemos la 4ª pata, la mesa está firme. Puede sostener lo que pongamos sobre ella y puede ser utilizable porque está firme, tiene equilibrio, tiene soporte, tiene fuerza. Eso es una impronta en la mente. Recuerda que el territorio de batalla es la mente. Entonces, una impronta es una idea que tiene argumento, que tiene narrativa, que ha creado convicción en tu vida, que ha generado expectación, que ha producido sentimientos y emociones de acuerdo a esa idea, a ese pensamiento dominante, que está generando una vibración que sale de ti
Y sale de ti porque primero se convierte en una representación interna que modifica tu lenguaje. Empiezas a hablar, a pensar en ello, a hablar de ello, y empiezas, por la expectación que tienes de lo que quieres, a crear hábitos que van a gobernar la conducta que va a producir el producto terminado que hemos llamado realidad, que es la experiencia vivencial. Simple. Todo comienza con una idea. La gente quiere cambiar, pero quiere cambiar en el lado equivocado del proceso. Quiero cambiar mi vida, quiero cambiar la materia prima, pero es que no funciona así. Puedes tener el deseo de cambiar. De hecho, todo el mundo en algún momento quiere cambiar, pero nadie le enseña cómo. Entonces, para tú cambiar tu vida, tienes que cambiar la conducta defectuosa que la produjo. Para cambiar esa conducta defectuosa, debes cambiar el hábito responsable de esa conducta. Para cambiar ese... Ve que vamos en regreso. Te voy a llevar a la raíz del problema. Para cambiar ese hábito, ese mal hábito que dañó tu relación de matrimonio, que dañó tu economía, que dañó tu relación con alguien, ese mal hábito inclusive que dañó tu salud, que dañó tu relación con los demás. Tú tienes que ir a tus expectaciones, porque ese hábito surgió de una expectación. Pero ¿de dónde vino esa expectación? ¿Qué te hizo a ti tener expectación? O sea, esperar, creer, nace de la creencia. Es algo que tú creíste. Cuando lo creíste, produjo convicción. O sea, te convenciste. Se convirtió en un concepto. Se convirtió en una definición. Si tú quieres cambiar el problema que estás experimentando en tu realidad, tú tienes que ir al punto de partida. ¿Cuál fue la idea piloto? La idea maestra, el pensamiento original por el cual yo inicié el proceso de construcción de una realidad, porque es un proceso. Eso no ocurre así mágicamente. Pienso algo, me cruzo de brazos y lo repito. No. Es todo un proceso. Y tú tienes el poder y el control sobre el proceso. Y es simple, dicho en palabras muy simples, cambia tu manera de pensar, cambia los contenidos de tu mente, cambia la materia prima, cambia los conceptos de tus pensamientos, y eso generará un proceso para cambiar la realidad. Así es como funciona, aplicado a todos los aspectos de tu vida. No es un cambio mágico, pero es un cambio real. Es un cambio posible y está bajo tu dominio. ¿Que requiere disciplina? Sí. Tú puedes haber creado un mal hábito de forma inconsciente, y al principio, cada vez que uno va a crear un hábito del que no tiene costumbre ni experiencia previa, se vuelve difícil. Tú me vas a decir a mí que cuando las personas empiezan a fumar, por decir algo, o a drogarse, o tiene algún tipo de adicción, eso comenzó de golpe, ¿no? La persona, cuando agarra el primer cigarrillo y echa una bocanada de humo a sus pulmones, lo primero que hace es que tu pulmón no está acostumbrado, ¿me entiendes? Pero tiene que haber un concepto social en tu cabeza, que es lo que hacen los medios de comunicación. ¿Qué hacen? Mostrarte que fumar te da estatus, que fumar te convierte en macho remacho. Todas las películas, después que el hombre hace el amor con la persona, tú lo ves con un cigarrillo en la boca. Tú no te das cuenta, eso está trabajando en el inconsciente para producir una idea dominante. Entonces tú vas al colegio, vas al liceo donde tu amiguito, pero fuma, tú sí eres tonto. No, mi papá no me deja. ¿Cómo que no te deja? Ay, tú eres dominado. Entonces empiezan a trabajar tu mente para hacerte sentir menos. Y si tú validas lo que otro está diciendo, ¿te acuerdas del pájaro? ¿Cuál es tu poder? Pues hay algo que se llama dominio propio. Tú dependes de la rama, de lo que otro dice, de lo que otro piensa, de lo que otro hace, o tú tienes identidad y tú sabes quién tú eres. Cuando tú sabes quién tú eres, lo que tú tienes y lo que tú puedes, la opinión de una tercera persona no puede hacerte sentir mal sin que tú lo permitas. No tienen esa injerencia, a menos que tú abras la puerta de tu mente, valides ese pensamiento, valides esa idea, y entonces tú quieras parecerte a otro, dejas de ser tú
para parecerte a otro y te conviertes en una copia y creas un concepto de que fumar es algo bueno que te da estatus. Y entonces, aunque te estás haciendo daño al meter nicotina en tus pulmones, tú vas a seguir adicto a ese vicio quizás toda tu vida, porque no cambias el pensamiento que le dio origen. No se trata, yo conozco personas que ven la radiografía de sus pulmones totalmente inundados de nicotina, de alquitrán, una cosa terrible, y aún así no dejan de fumar. Tienen gripe, tienen el pecho trancado, igual tienen un cigarrillo en la boca. Y tú te preguntas, pero ¿cómo alguien puede hacerse daño de manera inconsciente? Porque hay un hábito detrás de eso, un hábito que fue construido. ¿Y sabes cómo fue construido? Aquí viene la clave de lo que te quería decir. Por vía de la repetición. Esa persona siguió intentándolo, siguió metiendo humo, aprendió a fumar, y luego de muchas repeticiones, dicen los expertos que después de 21 repeticiones, un hábito queda instalado como una conducta. A partir de allí es un programa que nació con una idea dominante y que ahora es un programa en tu mente. Que todas las veces que esas condiciones estén dadas y creadas, tú vas a hacer exactamente lo mismo. Pero así como podemos crear un mal hábito producto de un concepto que validé en forma errónea, que no me hacía bien, que no discerní, que no rechacé en principio, tú puedes usar tu mente exactamente al revés para descartar un concepto negativo, una idea negativa, un pensamiento negativo, y nutrir tu mente con pensamientos positivos, pensando en el bien que te hace a ti, el bien que hace al entorno, el bien que hace a los demás, no solamente pensando en el bien egoísta, sino pensando en el bienestar integral que eso traerá a tu vida. Esto es importante que tú lo comprendas y lo entiendas. El mismo poder para crear un mal hábito es el poder que tienes para crear un buen hábito. Pero todo tiene el mismo principio. Un pensamiento dominante. Te regreso al proceso para que lo entiendas. Eres el pensador. Ahí están los pensamientos alrededor de ti, producidos por quien sea. Tú decides qué pensamientos metes en la empresa, metes en la fábrica de realidad, en el arquitecto que es tu mente. Entonces, una vez que esos pensamientos están en tu mente, van a juntarse con otros pensamientos para formar lo que yo decía, las 4 patas. Una impronta. Esa idea se vuelve en una impronta. Esa impronta en tu mente genera una representación interna. Esa representación interna viene de una creencia que creó convicción, que generó expectación, que creó el hábito, que es responsable de la conducta que trajo la materialización de la experiencia vivencial que ahora estás en tu vida. Así que todo lo que hay en tu vida lo creaste tú, sea que estés consciente o no de ello. Todo lo que le está pasando a nuestra sociedad lo creamos nosotros, sí, sea que estemos conscientes o no de ello. Somos los únicos creadores de la realidad. Nadie crea una realidad para otro. Nosotros creamos la realidad en la que vivimos. Lo hacemos conscientemente o lo hacemos inconscientemente. Cuando lo hacemos inconscientemente, quien sabe cómo funciona esto puede manipularte. Y te manipula por causa de la ignorancia que hay en tu vida. Entonces, esto es importante. Ese pensamiento que genera esa representación interna crea un sentimiento fuerte, una emoción. Esa emoción es la vibración que interpreta el universo, ¿ve? Y que va a usar como materia prima para conspirar a tu favor para que ocurra eso en lo que tú estás vibrando. Eso crea lo que llamamos la realidad en nuestra vida. Entonces, lo podemos hacer a nivel personal y lo podemos hacer a nivel colectivo cuando yo me sumo a la masa crítica de la mayoría. ¿Ves? Ese peso específico del inconsciente colectivo es el que produce la materia prima en esta matriz, en este plano existencial, para que las cosas ocurran y se materialicen. Ahora, no importa, y aquí esto es importante, esta es la parte importante del proceso de creación de la realidad. No importa si tú lo quieres o lo odias, si eso es bueno o malo, si te hace bien o no. Cuando tú concentras energía en algo,
Has iniciado el proceso para crearlo. Y estamos hablando de cómo asumir el control de tu energía. ¿Cómo sé que he concentrado energía en algo? Préstame atención. ¿Cómo sabes tú que estás concentrando energía para crear algo? Hoy vas a despertar a esto. Si tú te la pasas la mayor parte del día pensando en eso, tus conversaciones giran en torno a eso. Y tus sentimientos, sea que te sientas bien o te sientas muy mal, son relativos a lo que piensas y a tus conversaciones. Tú has concentrado tu energía y has iniciado un proceso para traer a existencia algo que puede ser que lo quieras o que no lo quieras en tu vida. La clave está en la elección de los pensamientos que tú vas a usar para crear esa realidad, porque tú eres el pensador, tú eres el creador de tu realidad y no le debes dar este poder absolutamente a nadie más en tu vida. Y es lo que yo pretendo enseñarte en esta masterclass. Eso te lleva a encontrar, a buscar la materia prima correcta. Y yo te voy a hablar la semana próxima, para no hacer este video largo. Voy a hablarte de las fuentes para seleccionar materia prima que eleve tu frecuencia vibratoria y te voy a ayudar a identificar la materia prima, los pensamientos que bajan tu frecuencia vibratoria, cómo operan en tu vida, cómo afectan tu familia, cómo afectan tu economía, cómo afectan el entorno en que vivimos, cómo afecta la política, cómo afecta el mercado, cómo afecta nuestra experiencia de vida. Va a ser un tema extraordinario, maravilloso. No quiero ahondar más, podía haber entrado en él, pero voy a dejarlo aquí porque quiero que tú tomes tiempo para digerir, para meditar sobre los principios que ya he compartido contigo. Así que es muy importante que asumas el control, que asumas el comando, que te conviertas en el conductor de tu vida, que te conviertas en el creador de tu realidad y que le retiremos ese poder a quien lo está usando a través de la manipulación y de la mentira, inyectando conceptos y pensamientos en nuestra mente para poder lograr lo que ellos quieren, pero no lo que tú quieres. Lo que vamos a ver la semana que viene es espectacular, porque a partir de ahora vas a saber cómo discernir, cómo discriminar, cómo seleccionar, cómo separar una cosa de la otra y cómo operan las energías negativas y positivas y cómo eso incide en la creación de tu realidad. Así que nos vamos a ver por este mismo canal a la misma hora de siempre la próxima semana. Vamos a ver la masterclass número 3. No te lo puedes perder. Va a ser un temazo extraordinario que va a darte herramientas que van a transformar tu vida, que te van a empoderar para que tú no solamente puedas enfrentar los retos y desafíos de la vida cotidiana, sino para que tú puedas superar esta crisis que nos ha tocado vivir, saber cómo puedes cambiarla a nivel personal y cómo podemos contribuir para cambiarla a nivel global, a nivel mundial. Así que tenemos ese poder. Yo quiero que hoy, para terminar, quiero que te quedes con la lección del pájaro. ¿Sabes cuál es tu ala? Es lo que te estoy enseñando. Te estoy enseñando tus alas, para que levantes el vuelo de ese pensamiento en el que Ford dijo que si crees que puedes, tienes razón. Y si crees que no puedes, también la tienes. Yo te estoy enseñando las alas para que no dependas de la rama que el sistema te da. Tú no dependes de nada fuera de ti. Todo lo que tú necesitas está dentro de ti. Tú no puedes cambiar nada de lo que está fuera de ti hasta que empiezas a cambiarlo dentro de ti. Y cuando tú lo cambias dentro de ti, empiezas a afectar tu entorno. Hay una forma de hacer las cosas. Y cuando tú lo entiendes, y no es complicado, es sencillo, tú asumes el control de tu vida y empiezas a vivir en otro nivel. ¿Ves? Empiezas a disfrutar a plenitud el viaje de la vida. Ya las circunstancias, los demás no van a tener esa incidencia y ese control sobre ti. No van a afectar tu estado de ánimo así nada más.
porque tú vas a tener el control de la energía vital con la que tú creas la realidad. Nos vemos la próxima semana. Si este mensaje a ti te ha ayudado, por favor dale like. Pisa la campanita, aplica por favor la campanita para que te lleguen las notificaciones de todos los contenidos que estamos subiendo continuamente. Suscríbete al canal y por favor comparte este video con tus amigos, con tu familia, con todas las personas a las que tú quieras ayudar. Hoy más que nunca la gente necesita tener herramientas para poder superar la crisis que estamos viviendo, para poder atravesar esta noche, esta tempestad y llegar a puerto seguro. Porque sí hay un mañana mejor para la humanidad. Y sí hay un nuevo día, hay un despertar para la humanidad y comienza contigo. Nos vemos.